¿Crees que sabes lo que es el Área 51? ¿De verdad lo crees? El gobierno de los Estados Unidos, con su característica sonrisa condescendiente, te dirá que es simplemente una base de la Fuerza Aérea, un lugar aburrido en medio del desierto de Nevada donde prueban aviones experimentales. Pero eso, mi querido amigo, es apenas rascar la superficie de un abismo tan profundo y oscuro que desafía toda lógica. La verdad es que estamos hablando del lugar más secreto del planeta, una fortaleza impenetrable rodeada por un perímetro de sensores de movimiento, cámaras infrarrojas, patrullas armadas hasta los dientes y un silencio que grita secretos a los cuatro vientos. Un silencio tan denso que casi puedes oírlo. Durante décadas, su existencia fue negada con una vehemencia casi fanática. Era un fantasma, un mito, una alucinación colectiva para los teóricos de la conspiración. No existía en ningún mapa oficial. Era un agujero negro en la geografía de la nación más poderosa del mundo. No fue hasta el año 2013, después de una interminable batalla legal, que la CIA, arrastrando los pies y con la peor de las ganas, admitió a regañadientes su existencia. ¿Por qué tanto secretismo? ¿Qué es lo que ocultan con tanto celo en esa desolada extensión de tierra? ¿Qué temen que el mundo descubra? Hoy, en este canal, vamos a encender una luz en esa oscuridad. Vamos a arrancar el velo y a destapar los 5 secretos más oscuros y perturbadores del Área 51. Hablaremos de naves que no son de este mundo, de tecnología que parece sacada de la ciencia ficción más retorcida, de hombres que afirman haber trabajado con lo imposible y de pactos que podrían redefinir nuestro lugar en el cosmos. Te lo advierto, lo que vas a escuchar te helará la sangre. Quédate hasta el final, porque el misterio número 1 podría cambiar por completo tu forma de ver el mundo. Para entender el misterio del Área 51, primero debemos entender su coartada, la perfecta cortina de humo que el gobierno usó durante décadas para ocultar sus verdaderas actividades. En plena Guerra Fría, la paranoia era el pan de cada día. La Unión Soviética era el gran monstruo al otro lado del mundo, y Estados Unidos necesitaba ojos en el cielo, ojos que pudieran ver lo que el enemigo no quería que se viera. Fue en el vientre del Área 51 donde nacieron los aviones espía más avanzados y extraños que la humanidad había concebido hasta ese momento. El primero de estos engendros tecnológicos fue el U-2. Imagina un planeador con un motor a reacción capaz de volar a más de 21.000 metros de altura, mucho más alto que cualquier avión comercial o militar de la época. Para un piloto civil o un simple observador en tierra, ver un objeto plateado, sin alas convencionales visibles, flotando a una altitud imposible y reflejando la luz del sol de formas extrañas, solo podía significar una cosa: no era de este mundo. Los reportes de ovnis en la región se dispararon. Cada avistamiento era oro puro para la CIA. La agencia, lejos de desmentir los rumores, los alimentaba sutilmente. Dejaban que la imaginación popular volara. Mientras la gente miraba al cielo buscando platillos voladores, nadie se preguntaba qué tipo de tecnología terrestre podría estar desarrollándose en secreto. La narrativa del ovni era la distracción perfecta. Era mucho más fácil para el público aceptar la idea de visitantes de otro planeta que la de un avión espía de su propio gobierno, capaz de hazañas que parecían violar las leyes de la física conocidas. Pero el U-2 fue solo el principio. Después vino la bestia, el A-12 Oxcart y su sucesor, el legendario SR-71 Blackbird. Estos no eran simples aviones. Eran monstruos de titanio capaces de superar 3 veces la velocidad del sonido. Su forma era extraña, casi alienígena, con un fuselaje plano y afilado, diseñado para ser casi invisible al radar. Cuando estas naves surcaban los cielos nocturnos de Nevada a velocidades de más de 3.500 km por hora, dejaban una estela que desafiaba toda explicación lógica para el observador desprevenido. Los avistamientos se volvieron aún más bizarros. Luces que se movían a velocidades imposibles, objetos que realizaban maniobras
que ningún avión conocido podía ejecutar. El Área 51 se convirtió en el epicentro mundial del fenómeno OVNI, y la CIA sonreía en las sombras. Cada titular sobre marcianos, cada testimonio de un granjero que vio luces extrañas, era una capa más de protección para sus proyectos ultrasecretos. No necesitaban construir muros más altos. La propia mitología que ellos ayudaron a crear era su mejor defensa. Así, la leyenda del Área 51 como un hangar de naves extraterrestres nació, irónicamente, de la tecnología más avanzada creada por el hombre. Fue un acto de genialidad propagandística. Convirtieron sus secretos militares en folclore popular. Pero aquí es donde la cosa se pone turbia. ¿Y si la cortina de humo, con el tiempo, se convirtió en algo más? ¿Y si, detrás de los aviones espía, comenzaron a ocultar algo mucho, mucho más extraño? Algo que ya no podían explicar como un simple proyecto secreto. En 1989, un hombre salió de las sombras y puso el mundo de la ufología de cabeza. Su nombre era Bob Lazar, y su historia, de ser cierta, no solo confirmaría nuestras mayores sospechas sobre el Área 51, sino que reescribiría los libros de historia y de física. Lazar afirmaba ser un físico que había trabajado en una sección secreta del complejo, una instalación subterránea llamada S4, ubicada a varios kilómetros al sur del lago Groom, donde se encuentra la base principal. Su trabajo, según él, era nada menos que ingeniería inversa. Lazar describió con un detalle asombroso haber trabajado en naves espaciales de origen extraterrestre. 9 platillos voladores distintos, cada uno con un diseño y propósito únicos. No hablaba con la grandilocuencia de un charlatán, sino con la calma técnica de un científico describiendo su día en el laboratorio. Hablaba de sistemas de propulsión que desafiaban nuestra comprensión, de reactores de antimateria y de una tecnología tan avanzada que nos parecería magia. Su testimonio era tan específico que resultaba difícil de descartar como una simple invención. El núcleo de su relato giraba en torno a un elemento químico hasta entonces desconocido en la Tierra, el elemento 115. Según Lazar, este elemento superpesado y estable era el combustible que alimentaba las naves. Al ser bombardeado con protones, se transmutaba en elemento 116, liberando una onda de gravedad que podía ser amplificada y dirigida. Esta onda, afirmaba, era lo que permitía a las naves doblar el espacio-tiempo, haciendo posibles los viajes interestelares casi instantáneos. Era la clave para todo. La historia de Lazar era una bomba. Proporcionó detalles sobre la estructura de mando, los procedimientos de seguridad y la tecnología interna de S4. Describió cómo los asientos y consolas de las naves eran demasiado pequeños para un ser humano, como si estuvieran hechos para pilotos de menor estatura. Habló de documentos informativos que detallaban la historia de la participación extraterrestre en la Tierra durante los últimos 10.000 años. Era una revelación tan completa que polarizó a todo el mundo. O era el mayor denunciante de la historia o un mentiroso patológico. Sin embargo, aquí es donde el terreno se vuelve pantanoso. Cuando los periodistas intentaron verificar sus credenciales, se toparon con un muro de silencio. Sus registros académicos del MIT y Caltech parecían haber sido borrados. Su historial de empleo en el Laboratorio Nacional de Los Álamos fue negado oficialmente. Para sus seguidores, esto era la prueba definitiva de que el gobierno estaba borrando su existencia para desacreditarlo. Para sus detractores, era la prueba de que todo era un fraude desde el principio. A día de hoy, no existe ni una sola prueba física que respalde las afirmaciones de Bob Lazar. El elemento 115, aunque fue sintetizado artificialmente años después, y llamado moscovium, es extremadamente inestable y se desintegra en fracciones de segundo, nada que ver con la versión estable que Lazar describió. Bob Lazar sigue siendo un enigma dentro de un enigma. ¿Es un héroe que arriesgó todo para decir la verdad? ¿O el arquitecto de la mentira más elaborada en la historia del fenómeno OVNI? La respuesta
como todo lo que rodea al Área 51, permanece oculta en las sombras del desierto. Para encontrar el posible origen de todo lo que se oculta en el Área 51, debemos viajar en el tiempo, a una noche de julio de 1947, en un rancho desolado cerca de Roswell, Nuevo México. Una tormenta eléctrica de proporciones bíblicas azota la región. A la mañana siguiente, un granjero llamado Mac Brazel descubre su campo cubierto de extraños escombros. No era madera, no era metal común. Eran fragmentos ligeros como el papel de aluminio pero imposibles de doblar o quemar, y vigas con extraños jeroglíficos de color púrpura. Inicialmente, la base aérea local del ejército emitió un comunicado de prensa que sacudió al mundo. Habían recuperado los restos de un platillo volador. La noticia explotó en los titulares de todo el país. Por un breve y glorioso momento, el gobierno admitió haber encontrado una nave de otro mundo. Pero la euforia duró poco. Apenas 24 horas después, el ejército se retractó bruscamente. Dieron una nueva conferencia de prensa, mostrando los restos de lo que, según ellos, era un simple globo meteorológico. El caso fue cerrado. O eso querían que creyéramos. La teoría que ha persistido durante más de 70 años es que esa retractación fue la primera gran mentira, el inicio de la política de encubrimiento que definiría al fenómeno OVNI para siempre. Los teóricos sostienen que lo que se estrelló en Roswell no era un globo, sino una nave extraterrestre. Y lo más importante, que los restos de esa nave, junto con los cuerpos de sus ocupantes no humanos, fueron transportados en el más absoluto secreto al lugar más seguro y aislado que el gobierno pudo encontrar. Un lugar que, aunque no se llamaba así oficialmente en ese entonces, se convertiría en el Área 51. Piensa en la lógica. Si recuperas la tecnología más avanzada e importante de la historia de la humanidad, ¿dónde la llevarías? No la dejarías en un hangar cualquiera en Nuevo México. La llevarías al corazón de tu complejo de investigación y desarrollo más secreto. El Área 51, con su aislamiento y su nivel de seguridad sin precedentes, era el lugar perfecto. El incidente de Roswell podría ser la piedra fundacional, la paciente cero de todos los experimentos y programas de ingeniería inversa que supuestamente tienen lugar allí. Décadas más tarde, testigos presenciales que eran niños en 1947 y personal militar que participó en la operación de limpieza rompieron su silencio en sus lechos de muerte. Hablaron de materiales que no eran de este mundo, de cuerpos pequeños con cabezas grandes y ojos almendrados siendo cargados en camiones. Sus testimonios, aunque anecdóticos, pintan un cuadro coherente y aterrador de un evento extraordinario que fue borrado de la historia oficial con una eficiencia implacable. A pesar de la fuerza de la leyenda y de los testimonios, no existe ninguna prueba oficial, ningún documento desclasificado que conecte directamente el incidente de Roswell con el Área 51. El gobierno se ha mantenido firme en su versión del globo meteorológico, aunque más tarde la modificaron para decir que era un globo espía del proyecto Mogul, diseñado para detectar pruebas nucleares soviéticas. Pero para millones de personas, la conexión es obvia. Roswell fue el principio, y el Área 51 es donde el secreto sigue vivo, latiendo en las profundidades del desierto. Cada mañana, mientras Las Vegas apenas despierta, una extraña rutina se desarrolla en una terminal privada y sin marcar del Aeropuerto Internacional McCarran. Una flota de aviones Boeing 737, completamente blancos a excepción de una distintiva franja roja a lo largo del fuselaje, despega con una puntualidad militar. No tienen logotipos de ninguna aerolínea comercial. Su código de llamada de radio es Janet. Oficialmente, estos vuelos no existen. Sus destinos no aparecen en ninguna pantalla pública. Son los vuelos fantasma. Estos aviones son el único medio de transporte conocido para los miles de empleados que trabajan en el corazón del secreto, en el Área 51 y otras instalaciones cercanas del campo de pruebas y entrenamiento de Nevada. El nombre Janet
Se cree que es un acrónimo de Just Another Non-Existent Terminal, simplemente otra terminal inexistente. Un toque de humor negro para una de las operaciones logísticas más secretas del mundo. Estos vuelos son la prueba viviente y diaria de que algo de enorme importancia ocurre en ese desierto. El misterio que rodea a estos vuelos es casi tan grande como el de la propia base. ¿Quiénes son las personas que abordan estos aviones cada día? ¿Son científicos, ingenieros, personal militar, guardias de seguridad? ¿Qué clase de juramento de confidencialidad deben firmar? Un juramento tan poderoso que durante más de medio siglo casi nadie ha hablado de lo que ve o hace al otro lado de ese vuelo. Se estima que miles de personas viajan así cada día, desapareciendo del mundo civilizado durante su jornada laboral para luego regresar por la noche, llevando consigo secretos que no pueden compartir ni con sus propias familias. Imagina la vida de uno de estos pasajeros. Viven en un suburbio normal de Las Vegas. Sus vecinos creen que trabajan en alguna empresa de logística o para el gobierno en un puesto aburrido. Pero cada mañana, toman un vuelo hacia lo desconocido, hacia un lugar donde se desarrollan tecnologías que podrían estar décadas o incluso siglos por delante de lo que conocemos. Trabajan con proyectos tan secretos que su propia existencia es negada por la nación a la que sirven. Luego, vuelven a casa, cortan el césped y cenan con su familia, como si nada. La disonancia cognitiva debe ser aplastante. La existencia de la aerolínea Janet es una contradicción andante. Por un lado, es la prueba más visible y pública de la operación masiva, que es el Área 51. Aficionados a la aviación y curiosos, pueden sentarse cerca del aeropuerto y verlos despegar y aterrizar, pero por otro lado, es un agujero negro de información. El gobierno de Estados Unidos apenas reconoce su existencia, refiriéndose a ellos simplemente como un servicio de transporte para empleados de la Fuerza Aérea. Pero no se engañen, esto es mucho más que un simple autobús aéreo. Estos vuelos son el cordón umbilical que conecta el mundo secreto con el nuestro. Son la línea de vida que mantiene en funcionamiento la maquinaria del misterio. Cada avión blanco con su franja roja que surca el cielo de Nevada es un recordatorio de que, aunque no podamos ver lo que hay detrás de los muros del Área 51, hay una ciudad de secretos allí, poblada por hombres y mujeres que han jurado llevarse esos secretos a la tumba. Y mientras esos vuelos sigan operando en la penumbra, el enigma del Área 51 seguirá más vivo que nunca. Hemos llegado al fondo del abismo, al misterio número 1. Aquí es donde la realidad se desdibuja por completo y entramos en el terreno de la ciencia ficción más aterradora. La teoría más oscura y persistente sobre el Área 51 no se refiere a lo que hay en la superficie, sino a lo que yace debajo. La idea de que la base visible es solo la punta de un iceberg colosal, y que el verdadero corazón del complejo es una vasta red de instalaciones subterráneas, algunas de las cuales, como la legendaria S4 de Bob Lazar, podrían tener hasta decenas de niveles de profundidad. Esta teoría postula que bajo las arenas del desierto de Nevada existe una ciudad subterránea, un complejo masivo conectado por trenes de levitación magnética de alta velocidad que unen el Área 51 con otras bases secretas a lo largo del país. Un mundo oculto donde se llevan a cabo los experimentos más impensables, lejos de los ojos curiosos de los satélites espía y de cualquier posible observador. Es en estas profundidades donde los secretos más oscuros estarían guardados. Y aquí es donde la historia da su giro más perturbador. Según los teóricos más audaces, estas bases no solo albergan tecnología recuperada, sino también a sus creadores. La leyenda habla de un pacto, un tratado secreto firmado hace décadas entre el gobierno en la sombra de los Estados Unidos y al menos una raza extraterrestre. Un pacto faustiano, a cambio de tecnología avanzada, armas, energía, medicina. El gobierno les permitiría operar en la Tierra,
establecer bases subterráneas y, aquí viene lo más siniestro, realizar abducciones de seres humanos para sus propios estudios genéticos. Esta teoría, a menudo vinculada a testimonios como el de Phil Schneider, un supuesto ingeniero que afirmó haber participado en una batalla a vida o muerte contra alienígenas en una base subterránea en Dulce, Nuevo México, pinta un cuadro terrorífico. Sugiere que no somos más que ganado en una granja cósmica, y que una facción de nuestro propio gobierno nos vendió por baratijas tecnológicas. El Área 51 y su complejo S4 serían el centro diplomático y tecnológico de esta terrible alianza. Por supuesto, no existe ni la más mínima prueba verificable de nada de esto. Estamos en el corazón del mito, en un territorio donde el miedo y la fascinación se entrelazan. No hay documentos, no hay fotos, no hay nada más que historias, rumores y testimonios de personas cuya credibilidad es, en el mejor de los casos, cuestionable. Es el material del que están hechas las pesadillas y las mejores historias de ciencia ficción, pero ¿no es precisamente ese el objetivo del secretismo extremo del Área 51? Crear un vacío tan absoluto de información que la imaginación humana, en su intento por llenarlo, conciba las posibilidades más extremas. La idea de bases subterráneas, túneles secretos y pactos con alienígenas puede ser ficción, pero el secretismo que la alimenta es 100% real y nos obliga a preguntar, si la verdad fuera simplemente que prueban aviones, ¿por qué tantísimo esfuerzo en ocultarlo? ¿Qué es lo que realmente no quieren que sepamos? Y así, llegamos al final de nuestro viaje al corazón de la oscuridad. El Área 51 no es solo un lugar en un mapa, es un símbolo. Es la frontera donde la realidad y la ficción se mezclan de una forma tan perfecta que es imposible saber dónde termina una y empieza la otra. Es un vórtice alimentado por décadas de secretismo gubernamental, por la negación, por el encubrimiento y por el hambre insaciable de la humanidad por saber si estamos solos en el universo. Desde aviones espía que fueron confundidos con ovnis, hasta las aterradoras leyendas de pactos con seres de otros mundos, este pedazo de desierto contiene todos nuestros miedos y esperanzas. La pregunta, al final, queda flotando en el aire, tan persistente como las luces extrañas que bailan en el cielo de Nevada. ¿Realidad o ficción? ¿Qué crees tú que se esconde de verdad en el Área 51? ¿Es solo un polígono de pruebas para tecnología avanzada, protegido por una brillante campaña de desinformación? ¿O es algo más? ¿El hogar de secretos que cambiarían para siempre el curso de la historia humana? Quiero saber tu opinión. Déjame tu teoría en los comentarios. Leamos juntos el mapa de esta conspiración. Lo que es seguro es que los secretos no terminan aquí. El mundo está lleno de lugares como este, de historias que no quieren que sepas y de verdades que luchan por salir a la luz. Si te fascinan estos enigmas, si disfrutas arrancando el velo de lo oculto tanto como yo, suscríbete y activa la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido. Esto es Animaterror, y la oscuridad apenas comienza a revelarnos sus secretos.